En las polvorientas bibliotecas de Córdoba, en 1256, un joven escriba judío llamado Abraham ibn Ezra sostenía un manuscrito que cambiaría la magia occidental. Este texto, en árabe clásico con anotaciones en griego antiguo, llevaba un título que inquietaba a cualquier estudioso de las artes ocultas: Gayat al-Hakim, el objetivo del sabio. Sin embargo, el mundo lo conocería por un nombre que resonaría a través de los siglos como un eco de poder prohibido: Picatrix. Este no era solo otro tratado de astrología medieval, era la culminación de 1000 años de conocimiento hermético, una síntesis imposible de sabiduría egipcia, caldea, griega y árabe, que prometía revelar los secretos más profundos de la influencia celestial sobre el mundo terrenal. Mientras otros grimorios ofrecían rituales e invocaciones, el Picatrix proponía algo mucho más ambicioso: el dominio científico de las fuerzas astrológicas que regían tanto a reyes como a campesinos, tanto la lluvia que fertilizaba los campos como las pasiones que incendiaban los corazones humanos. A diferencia de los textos cristianos que trataban la magia como herejía, o de los grimorios que la presentaban como pactos demoníacos, el Picatrix abordaba las artes ocultas como una ciencia natural, una extensión legítima de la astronomía y la medicina que cualquier erudito suficientemente preparado podría dominar. Era una visión revolucionaria que colocaba el conocimiento mágico al mismo nivel que la geometría de Euclides o la medicina de Galeno. Pero esa aparente legitimidad académica ocultaba una realidad mucho más peligrosa. El Picatrix no era solo un manual teórico, era una guía práctica para manipular las fuerzas fundamentales que gobernaban la existencia. Sus páginas contenían instrucciones detalladas para crear talismanes capaces de influir en la mente de emperadores, rituales que podían invocar lluvias o sequías según la voluntad del operador, y fórmulas para establecer comunicación directa con las inteligencias planetarias que controlaban el destino de la humanidad. A lo largo de los siglos, este extraordinario manuscrito viajó por las rutas comerciales que conectaban Bagdad con Toledo, de Córdoba a París, dejando un rastro de transformaciones políticas, descubrimientos científicos y, inevitablemente, tragedias personales. Reyes consultaron sus páginas antes de declarar guerras. Alquimistas basaron décadas de investigación en sus fórmulas, y algunos de los más grandes genios del Renacimiento estudiaron en secreto sus enseñanzas sobre la armonía universal entre el macrocosmos y el microcosmos. Si deseas entender cómo el conocimiento se convierte en poder absoluto y cómo la sabiduría antigua aún impacta nuestro mundo moderno de formas que pocos imaginan, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Algunos secretos son demasiado poderosos para permanecer ocultos para siempre. Esta es la historia de un libro que transformó la astrología de superstición en ciencia, la magia ritual en tecnología, y que sigue, incluso hoy, susurrando sus secretos a aquellos lo suficientemente valientes para descifrar sus páginas llenas de conocimiento que puede tanto elevar a la humanidad como destruirla por completo. En el año 1047, mientras la Europa cristiana comenzaba a salir de las sombras de la Alta Edad Media, Bagdad brillaba como el centro intelectual más destacado del mundo. A orillas del Tigris, bajo el patrocinio de los califas abasíes, una revolución silenciosa transformaba el conocimiento humano. En las casas de traducción de Bait al-Hikma, la célebre casa de la sabiduría, eruditos árabes, persas, judíos y cristianos colaboraban en un ambicioso proyecto: reunir toda la sabiduría de la antigüedad en una síntesis que desentrañara los misterios del cosmos y ofreciera nuevas perspectivas sobre la existencia. Fue en este extraordinario ambiente de efervescencia intelectual donde nació el hombre que sería conocido únicamente como Pseudo-Majriti, el misterioso autor del Picatrix. Su verdadero nombre se perdió en la niebla de la historia, deliberadamente borrado por razones que solo se aclararían siglos después. Lo que sabemos es que era un matemático de formación, versado en los trabajos de Al-Khwarizmi y de los traductores de Euclides, pero que había desarrollado una obsesión peculiar: demostrar que la matemática de las esferas celestes
no era solo una herramienta de cálculo, sino el propio lenguaje a través del cual el cosmos ejercía su influencia sobre el mundo terrenal. Pseudo-Majriti no trabajaba en el vacío. Bagdad del siglo XI se convirtió en el punto de convergencia de tradiciones milenarias que antes no se habían encontrado de manera tan sistemática. En las bibliotecas del califato, manuscritos griegos con secretos de la tradición hermética egipcia eran traducidos por eruditos que también tenían acceso a textos caldeos sobre astrología babilónica. Obras en sánscrito revelaban técnicas indias de astronomía matemática, mientras que textos en arameo preservaban conocimientos gnósticos sobre la estructura oculta de la realidad. El proyecto de Pseudo-Majriti era ambicioso más allá de cualquier intento anterior. Quería crear una síntesis definitiva de todo ese conocimiento disperso, demostrando que la magia, la astrología, la alquimia y las matemáticas eran aspectos diferentes de una única ciencia universal. No se trataba de recopilar supersticiones o compilar recetas místicas. Era un intento de construir una teoría científica unificada de las fuerzas ocultas que gobernaban tanto el movimiento de los planetas como el destino individual de cada ser humano. Durante años, trabajó en un manuscrito que crecía progresivamente, incorporando descubrimientos de fuentes cada vez más oscuras y peligrosas. Tenía acceso privilegiado a los archivos personales de traductores como Thabit ibn Qurra, que habían preservado textos herméticos considerados perdidos para siempre. Consultó las obras raras de Jabir ibn Hayyan, el gran alquimista que había establecido las bases teóricas para la transmutación de los metales. Estudió los tratados de Al-Kindi sobre la influencia de los rayos estelares, textos que permanecían prohibidos incluso en los círculos más liberales de Bagdad. Pero fue su descubrimiento de un manuscrito particularmente antiguo lo que transformó su proyecto de una síntesis académica en algo mucho más peligroso. El texto, atribuido al propio Hermes Trismegisto, pero claramente compilado de fuentes aún más antiguas, contenía lo que llegaría a convertirse en el núcleo central del Picatrix, instrucciones detalladas para lo que los hermetistas llamaban magia astral, la manipulación directa de las influencias planetarias a través de rituales precisamente calculados. A diferencia de la magia popular, que dependía de simpatías y correspondencias vagas, la magia astral descrita en el manuscrito hermético era rigurosamente matemática. Cada planeta ejercía influencias específicas en momentos astronómicos precisos, y estas influencias podían ser concentradas y dirigidas a través de talismanes creados con materiales exactos, en horarios calculados con precisión astronómica, utilizando fórmulas geométricas que relacionaban las proporciones terrestres con las armonías celestiales. Pseudo-Majriti se dio cuenta de que había encontrado la clave para transformar la astrología de arte interpretativa en tecnología aplicada. Si las influencias planetarias seguían leyes matemáticas precisas y sus propias observaciones confirmaban que sí, entonces sería posible no solo predecir sus efectos, sino controlarlos activamente. Un astrólogo tradicional podía advertir que Marte en conjunción con Saturno traería conflictos militares. Un practicante de magia astral podía usar esa misma conjunción para asegurar la victoria en una batalla específica, siempre que supiera cómo canalizar adecuadamente las energías involucradas. El trabajo de recopilación y síntesis duró casi 2 décadas. Pseudo-Majriti no se limitó a traducir y organizar textos antiguos. Realizó extensas experiencias, probando las fórmulas y rituales descritos en sus fuentes, refinando técnicas y desarrollando innovaciones propias. Sus anotaciones personales, preservadas en los márgenes de manuscritos que han sobrevivido hasta hoy, revelan a un hombre obsesionado con la precisión científica que trataba la magia con la misma seriedad metodológica que un matemático aplicaría a un teorema geométrico. Gradualmente, sin embargo, sus experimentos comenzaron a producir resultados que el propio Pseudo-Majriti no había anticipado. Los talismanes creados según sus fórmulas no solo funcionaban, sino que a menudo producían efectos que superaban dramáticamente sus intenciones originales.
Un amuleto destinado a aumentar la influencia política de un cliente resultó en el ascenso meteórico del hombre al cargo de visir del califa. Una ceremonia realizada para garantizar lluvias adecuadas para las cosechas produjo una tormenta tan intensa que inundó barrios enteros de Bagdad. Aún más perturbador era el hecho de que Pseudo-Majriti comenzó a recibir visiones durante sus prácticas rituales. Experiencias que inicialmente atribuyó a estados alterados de conciencia, inducidos por la intensa concentración, pero que gradualmente adquirieron una calidad de realidad independiente. Entidades que se identificaban como inteligencias planetarias comenzaron a comunicarse directamente con él, ofreciendo conocimientos que no estaban en ninguno de sus textos fuente. Estas entidades no eran los demonios familiares de la tradición cristiana o islámica, ni los dioses antropomórficos de las religiones antiguas. Eran conciencias vastas e incomprensibles que parecían existir como aspectos personificados de las propias fuerzas cósmicas que gobernaban el movimiento planetario. Cada una poseía una perspectiva única sobre la estructura oculta de la realidad y estaban dispuestas a compartir secretos que ningún mortal había descubierto a través del estudio convencional. Fue a través de estas comunicaciones directas que Pseudo-Majriti obtuvo las fórmulas más poderosas que incluiría en el Picatrix, rituales que no solo canalizaban influencias planetarias existentes, sino que aparentemente podían alterar temporalmente las propias leyes que regían esas influencias. El texto final del Ghayat al-Hakim no era solo una compilación de conocimiento antiguo, sino un manual práctico para trascender las limitaciones normales de la condición humana a través del dominio científico de las fuerzas que determinaban el destino de todas las cosas. Cuando finalmente completó su obra maestra en 1066, Pseudo-Majriti había creado algo sin precedentes en la historia del conocimiento humano. Un texto que combinaba rigor matemático con un verdadero poder mágico, teoría astronómica con aplicación práctica, sabiduría tradicional con innovación revolucionaria. Pero también había creado algo que rápidamente demostró ser demasiado peligroso para permanecer en manos de un solo hombre. Los eventos que siguieron a la finalización del Picatrix cambiarían no solo la vida de su autor, sino también el curso de la historia intelectual de las civilizaciones islámica, cristiana y judía medieval. Ahora déjame contarte algo que ha permanecido en silencio hasta hoy. Algunos de los grimorios más antiguos que existen en el mundo fueron prohibidos no porque fueran absurdos, sino porque revelaban demasiado. Relataban rituales, símbolos y fórmulas ancestrales que desafiaban el control de iglesias y gobiernos. Y aún más, mostraban conexiones ocultas entre lo que hoy llamamos ángeles, demonios, arquetipos y entidades espirituales. Este contenido fue rescatado y reunido en un video especial. Sin embargo, como incluye información que las plataformas no siempre permiten divulgar, el video está disponible solo en nuestro sitio oficial y estará en línea por tiempo limitado. Si deseas verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. El Picatrix no era un libro que pudiera leerse de manera casual o estudiarse superficialmente. Sus 400 páginas densamente escritas representaban una arquitectura compleja de conocimiento que exigía del lector no solo erudición en múltiples disciplinas, sino una transformación fundamental de su comprensión sobre la naturaleza de la realidad. Pseudo-Majriti había estructurado su obra como un curso progresivo de iniciación, donde cada capítulo preparaba al estudiante para revelaciones aún más profundas y peligrosas. El primer libro establecía los fundamentos teóricos de la magia astral a través de una reformulación radical de la cosmología aristotélica, donde los filósofos griegos veían las esferas celestiales como dominios eternos e inmutables, separados del mundo terrenal por una barrera ontológica absoluta. Pseudo-Majriti demostraba que esa separación era una ilusión. A través de diagramas geométricos complejos y cálculos matemáticos precisos, probaba que la misma sustancia fundamental, que los hermetistas llamaban pneuma o espíritu universal,
permeaba tanto los cielos como la tierra, creando una red invisible de conexiones que permitía la influencia mutua entre todos los niveles de la existencia. Esta no era solo filosofía especulativa. El texto presentaba evidencias observacionales meticulosas, correlaciones entre eventos planetarios y fenómenos terrestres que habían sido documentadas a lo largo de siglos por astrólogos de diferentes culturas. Mareas que seguían los ciclos lunares, migraciones animales sincronizadas con posiciones estelares, brotes de enfermedades que coincidían con conjunciones planetarias específicas. Todo esto se presentaba como prueba de que las influencias astrales operaban a través de leyes naturales tan precisas como la mecánica de los cuerpos celestes. Pero era en el segundo libro donde el Picatrix revelaba su verdadera naturaleza revolucionaria. Aquí, Pseudo-Majriti transitaba de la teoría a la práctica, presentando lo que él llamaba ciencia de los talismanes, una tecnología mágica basada en los mismos principios matemáticos que regían la astronomía. La creación de talismanes efectivos no dependía de supersticiones o rituales vacíos, sino de cálculos precisos que tomaban en cuenta decenas de variables astronómicas simultáneas. Cada planeta ejercía múltiples influencias diferentes, dependiendo de su posición en la eclíptica, sus relaciones angulares con otros cuerpos celestes, la constelación que ocupaba como fondo, e incluso factores más sutiles como su velocidad aparente y distancia relativa a la Tierra. El texto presentaba tablas elaboradas que cuantificaban estas influencias, permitiendo al practicante calcular con precisión matemática los momentos en que ciertas energías planetarias alcanzaban su máxima potencia. Pero los cálculos eran solo el primer paso. La materialización de estas influencias en talismanes funcionales requería el dominio de una ciencia igualmente compleja de correspondencias simpáticas. Cada planeta estaba asociado no solo a metales específicos, sino también a piedras, plantas, animales, colores, sonidos, olores e incluso formas geométricas que resonaban con sus frecuencias energéticas particulares. El Picatrix catalogaba estas correspondencias con un detalle enciclopédico que superaba cualquier trabajo anterior. Un talismán de Júpiter, por ejemplo, debía ser forjado en estaño durante una hora específica de un jueves, cuando el planeta estuviera en su máxima elevación y en aspecto favorable con el Sol y la Luna. El metal debía ser fundido en un crisol hecho de arcilla, recolectada de una colina orientada al este, mezclada con cenizas de roble quemado en un ritual de purificación. Durante el proceso de fundición, inciensos específicos, almizcle, ámbar y benjuí, debían ser quemados en proporciones calculadas de acuerdo con las dignidades planetarias del momento. La forma del talismán seguía patrones geométricos de los sellos de Júpiter en textos herméticos antiguos, refinados por los cálculos de Pseudo-Majriti. Cada línea y ángulo eran determinados por relaciones matemáticas que reflejaban las armonías celestiales, creando una estructura física que capturaba y enfocaba las energías jupiterianas hacia objetivos específicos. Pero el aspecto más extraordinario y peligroso de los talismanes descritos en el Picatrix era su especificidad de propósito. Mientras que otros grimorios ofrecían amuletos genéricos para protección o buena suerte, el manual de Pseudo-Majriti permitía la creación de instrumentos mágicos calibrados para objetivos extremadamente precisos. Un talismán podía configurarse para influir en una persona específica de una manera específica, en un momento específico, con una duración de efecto predeterminada. El tercer libro del Picatrix expandía aún más estas posibilidades a través de lo que el autor llamaba magia de las imágenes. Esta sección contenía instrucciones para crear representaciones artísticas, pinturas, esculturas, dibujos, que funcionaban como extensiones de los talismanes planetarios, pero con capacidades aún más sofisticadas. Estas imágenes mágicas no eran meramente simbólicas, eran dispositivos tecnológicos que utilizaban las leyes de la simpatía cósmica para proyectar influencias a través de distancias aparentemente ilimitadas. Una imagen de Marte
creada según las especificaciones del Picatrix, por ejemplo, podía ser utilizada para conferir coraje militar a soldados en campos de batalla lejanos o para incapacitar enemigos a través de enfermedades que simulaban heridas de guerra. El texto describía casos históricos donde tales imágenes habían sido empleadas por comandantes militares con resultados devastadores, alterando el desenlace de conflictos enteros mediante medios que parecían completamente naturales para observadores no iniciados. Aún más impresionantes eran las imágenes universales descritas al final del tercer libro, representaciones de la totalidad del cosmos que permitían al operador visualizar e influir en eventos en cualquier parte del mundo. Estas construcciones extremadamente complejas combinaban elementos astronómicos, geográficos y temporales en síntesis artísticas que funcionaban como mapas interactivos de la realidad global. Un practicante lo suficientemente hábil podía usar estas imágenes para monitorear acontecimientos políticos en reinos lejanos, prever cambios climáticos con meses de anticipación, o incluso influir en las decisiones de gobernantes que jamás había encontrado personalmente. El cuarto y último libro del Picatrix se dedicaba a lo que Pseudo-Majriti consideraba el pináculo del arte mágico, la comunicación directa con las inteligencias planetarias. Esta sección incluía rituales complejos que permitían al practicante establecer contacto consciente con las mismas entidades que guiaron al autor en la creación de la obra. Sin embargo, estos rituales no eran invocaciones sencillas, eran operaciones científicas que requerían una preparación física, mental y espiritual que podía durar meses. El ritual de contacto con la inteligencia solar, por ejemplo, requería un período de purificación de 40 días, durante los cuales el practicante debía seguir una dieta específica basada en alimentos regidos por el sol, dormir y despertar en horarios calculados de acuerdo con el nacimiento y la puesta del astro, y realizar ejercicios de concentración mental que gradualmente sintonizaban su conciencia con las frecuencias energéticas solares. El clímax del ritual ocurría durante una conjunción solar particularmente favorable, en una ceremonia que combinaba elementos de la astronomía observacional con técnicas de alteración de la conciencia derivadas de antiguas tradiciones místicas. Las inteligencias contactadas a través de estos rituales ofrecían conocimientos que trascendían cualquier cosa disponible a través del estudio convencional. Podían revelar eventos futuros, explicar los principios ocultos detrás de fenómenos naturales e incluso enseñar técnicas mágicas no descritas en el propio Picatrix. Pero el precio de tal comunicación era alto. Cada contacto transformaba permanentemente la conciencia del practicante, alejándolo gradualmente de la humanidad común y acercándolo a una forma de existencia que trascendía las limitaciones mortales normales. El texto advertía explícitamente que algunos practicantes, tras establecer comunicación regular con las inteligencias planetarias, perdían completamente el interés por asuntos terrenales, dedicándose exclusivamente a la exploración de realidades cósmicas que otros humanos ni siquiera podían imaginar. Estos individuos a menudo desaparecían de la sociedad común, siendo encontrados años después viviendo como ermitaños en lugares aislados, aparentemente sustentados por medios sobrenaturales y poseyendo conocimientos que desafiaban cualquier explicación racional. Pero quizás el aspecto más perturbador del Picatrix era su insistencia en que todos esos poderes extraordinarios eran naturales, aspectos de leyes cósmicas universales que cualquier persona lo suficientemente educada podía aprender a aplicar. Pseudo-Majriti rechazaba explícitamente la noción de que la magia representaba una interferencia sobrenatural en el orden natural. Por el contrario, argumentaba que lo que las personas llamaban natural era simplemente una versión limitada de realidades mucho más vastas y complejas. Esta perspectiva transformaba el Picatrix en algo más peligroso que cualquier grimorio tradicional. Donde otros textos mágicos podían ser desechados como superstición o temidos como pactos demoníacos, el manual de Pseudo-Majriti se presentaba como ciencia legítima, una extensión natural de la astronomía.
matemáticas y filosofía natural que cualquier erudito podía estudiar sin comprometer su ortodoxia religiosa o integridad intelectual. Era precisamente esa respetabilidad académica la que haría del Picatrix una obra influyente al llegar a los traductores cristianos, y peligrosa cuando sus secretos comenzaran a difundirse entre las élites intelectuales de la Europa medieval. La transición del Picatrix del mundo islámico a la cristiandad occidental no fue un simple proceso de traducción, sino una operación de espionaje intelectual que cambiaría para siempre el curso de la civilización europea. En el año 1256, mientras las cruzadas aún resonaban en los pasillos del poder en toda Europa, una red secreta de traductores, financiada por algunos de los monarcas más poderosos del continente, estaba llevando a cabo un plan ambicioso: transferir sistemáticamente los tesoros intelectuales del mundo árabe a bibliotecas cristianas sin importar las implicaciones teológicas o políticas. El centro de esta operación era la ciudad de Toledo, en la España recién reconquistada, que se había transformado en el mayor centro de traducción del mundo occidental. Bajo el patrocinio del arzobispo Raimundo, eruditos cristianos, judíos y árabes trabajaban codo a codo en un proyecto que sus contemporáneos consideraban simultáneamente herético y esencial: hacer accesible en latín toda la sabiduría científica y filosófica que había florecido durante los siglos de dominación islámica de la península ibérica. Fue en este ambiente de colaboración intelectual tensa y clandestina que el manuscrito del Gayat al-Hakim llegó a manos de uno de los traductores más controvertidos de su época, un judío converso llamado Juan de Sevilla, cuyo verdadero nombre era Ibrahim ibn Daud. Juan poseía una combinación rara de cualificaciones que lo hacían ideal para enfrentar el desafío del Picatrix. Dominaba perfectamente tanto el árabe clásico como el latín académico. Tenía una sólida formación en matemáticas y astronomía, y lo más importante, había sido iniciado en secreto en algunas de las tradiciones herméticas que formaban la base teórica de la obra de Pseudo-Majriti. El proceso de traducción duró casi 3 años y resultó ser una de las tareas intelectuales más desafiantes jamás emprendidas en la Europa medieval. El problema no era solo lingüístico, sino conceptual. El Picatrix había sido escrito dentro de un contexto cultural donde la magia, la ciencia y la religión formaban un continuo intelectual coherente. El Islam medieval, con su énfasis en la racionalidad y su relativa tolerancia hacia tradiciones preislámicas, ofrecía un ambiente donde las ideas herméticas podían ser discutidas abiertamente como filosofía natural. La cristiandad latina del siglo XIII enfrentaba desafíos completamente diferentes. La Iglesia había desarrollado una teología sistemática que dejaba poco espacio para operaciones mágicas fuera del contexto de milagros divinos o manifestaciones demoníacas. Cualquier texto que sugiriera que los humanos podían manipular fuerzas cósmicas a través de conocimiento técnico corría el riesgo de ser denunciado como herejía, con consecuencias fatales para su traductor. João de Sevilla resolvió este dilema a través de una estrategia sutil pero revolucionaria. Recontextualizó el Picatrix como una obra de filosofía natural en lugar de magia aplicada. Donde el texto árabe hablaba directamente sobre la creación de talismanes y la invocación de inteligencias planetarias, la versión latina enfatizaba los aspectos teóricos y matemáticos de estas operaciones. Los rituales más explícitamente mágicos fueron preservados, pero presentados como experimentos filosóficos destinados a demostrar principios astronómicos en lugar de técnicas prácticas para obtener resultados específicos. Esta recontextualización estratégica permitió que el Picatrix latino fuera aceptado en los círculos académicos cristianos como una obra de astronomía avanzada con implicaciones filosóficas interesantes, en lugar de un manual de magia herética. Estudiosos que jamás habrían considerado consultar un grimorio se sintieron cómodos examinando lo que aparentaba ser un tratado científico sobre las influencias celestiales, sin darse cuenta completamente de que estaban absorbiendo algunos de los conocimientos mágicos más poderosos jamás compilados.
La primera copia completa del Picatrix en latín se finalizó en 1259 y fue enviada a la biblioteca personal del rey Alfonso X de Castilla, conocido como el Sabio, quien había financiado secretamente el proyecto de traducción. Alfonso era un mecenas de las artes y ciencias y también un practicante de astrología política, usando cálculos astronómicos para decisiones estratégicas sobre guerra, diplomacia y administración. El Picatrix ofrecía el tipo de conocimiento aplicado que había buscado durante su carrera. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Utilizando técnicas derivadas del manual de Pseudo-Mashriti, Afonso comenzó a crear talismanes destinados a fortalecer su posición política y militar. Uno de los más famosos fue el Sello Real de la Supremacía, forjado en oro durante una conjunción solar específica que supuestamente garantizaba que cualquier decreto emitido mientras el rey lo portara sería aceptado sin cuestionamiento por sus súbditos. Cronistas de la época informaron que tras comenzar a usar este talismán, su autoridad real se consolidó de manera casi sobrenatural, con rebeliones cesando espontáneamente y nobles rivales sometiéndose voluntariamente a su voluntad. Aún más impresionante fue el uso que Afonso hizo de las imágenes universales descritas en el Picatrix con fines de inteligencia militar. Creó una serie de mapas astrológicos elaborados que funcionaban como sistemas de vigilancia remota, permitiéndole monitorear los movimientos de ejércitos enemigos y las intenciones de gobernantes rivales sin depender de espías convencionales. Durante la guerra contra el Reino de Granada, estas técnicas le permitieron anticipar ataques musulmanes con una precisión tan consistente que sus generales comenzaron a sospechar que contaba con informantes infiltrados en el más alto escalón del mando enemigo. El espectacular éxito de Alfonso X con las técnicas del Picatrix no pasó desapercibido para otros monarcas europeos. A través de complejas redes diplomáticas, copias del manuscrito latino comenzaron a circular discretamente entre las cortes más poderosas del continente. Cada gobernante que lograba acceder al texto intentaba adaptar sus enseñanzas a las necesidades específicas de su reino, a menudo con resultados que superaban sus expectativas más optimistas. El rey Eduardo I de Inglaterra utilizó talismanes planetarios para consolidar su conquista del país de Gales, creando amuletos que supuestamente hacían a sus soldados invulnerables a las armas celtas tradicionales. El emperador Rodolfo I del Sacro Imperio Romano empleó rituales derivados del Picatrix para establecer comunicación mística con santos patronos, obteniendo orientación estratégica que le permitió derrotar a rivales que contaban con ejércitos mucho mayores. El rey Felipe IV de Francia desarrolló un sistema elaborado de astrología política basado en los cálculos del manual que le otorgó ventajas decisivas en las negociaciones diplomáticas con el papado. Pero fue en Italia donde el Picatrix encontró su ambiente más fértil para su desarrollo y refinamiento. Las ciudades-estado italianas de los siglos XIII y XIV, con sus complejas rivalidades y sus tradiciones de mecenazgo intelectual, ofrecían el contexto ideal para la experimentación con las técnicas avanzadas descritas en el manual. Familias como los Medici de Florencia, los Visconti de Milán y los Gonzaga de Mantua comenzaron a emplear astrólogos magos que combinaban el conocimiento tradicional europeo con las innovaciones revolucionarias del Picatrix. Cosimo de Medici, fundador de la dinastía que dominaría Florencia en el Renacimiento, fue uno de los primeros nobles italianos en reconocer el potencial político de las técnicas del manual. Creó una academia secreta para el estudio práctico de la magia astral, reuniendo a destacados eruditos de su tiempo para refinar y ampliar los conocimientos de Pseudo-Mashriti. Bajo su liderazgo, se desarrollaron nuevas técnicas para emplear talismanes planetarios en operaciones bancarias, creando instrumentos mágicos que supuestamente aseguraban el éxito de inversiones específicas y la lealtad de clientes clave. El más famoso de estos instrumentos fue el talismán mercurial de la prosperidad perpetua, creado durante una conjunción extremadamente rara entre Mercurio, Júpiter y Venus. Este talismán
forjado en plata amalgamada con mercurio alquímico e inscrito con sellos planetarios calculados según las fórmulas más avanzadas del Picatrix, fue incorporado al sistema contable central del Banco Medici, según registros preservados en los archivos familiares. Desde el momento en que se activó el talismán, el banco experimentó un crecimiento tan consistente y lucrativo que otros banqueros europeos comenzaron a sospechar que los Medici poseían información privilegiada sobre mercados futuros. Durante el siglo XIV, el conocimiento derivado del Picatrix se difundió gradualmente más allá de los círculos de élite política para influir en el desarrollo del arte, la literatura y la filosofía renacentistas. Artistas como Giotto comenzaron a incorporar proporciones y simbolismos astrológicos derivados del manual en sus obras, creando pinturas que funcionaban simultáneamente como arte sacro cristiano y como instrumentos mágicos sutiles. Escritores como Dante Alighieri estructuraron sus obras poéticas de acuerdo con sistemas cosmológicos que combinaban la teología cristiana con principios herméticos extraídos del Picatrix. Más significativamente, filósofos como Marsilio Ficino y Pico della Mirandola desarrollaron síntesis teóricas ambiciosas que intentaban reconciliar el cristianismo ortodoxo con las implicaciones revolucionarias de la magia astral. Ficino, en particular, creó una teoría de la magia natural, que reinterpretaba las técnicas del Picatrix como métodos legítimos para cooperar con la providencia divina, en lugar de intentar manipular fuerzas cósmicas independientemente de Dios. Esta legitimación filosófica del conocimiento contenido en el Picatrix tuvo profundas consecuencias para el desarrollo de la ciencia moderna. Pensadores como Copérnico, Kepler y Galileo, aunque rechazaban aspectos más explícitamente mágicos del manual, absorbieron sus ideas fundamentales sobre las conexiones matemáticas entre fenómenos celestiales y terrenales. La idea de que el cosmos operaba de acuerdo con leyes naturales precisas que podían ser descubiertas a través de una observación cuidadosa y cálculo matemático era central tanto para el Picatrix como para la revolución científica que emergió en los siglos XVI y XVII. Simultáneamente, sin embargo, los aspectos más peligrosos del manual seguían atrayendo a practicantes que buscaban poder personal en lugar de conocimiento teórico. La historia del Renacimiento está llena de casos de nobles, comerciantes y clérigos que intentaron utilizar técnicas derivadas del Picatrix para obtener ventajas sobre sus rivales, a menudo con resultados catastróficos que confirmaban las advertencias más sombrías del propio pseudo-Machriti. Uno de los casos más documentados involucró a Galeazzo Maria Sforza, duque de Milán, quien en 1470 encargó la creación de un talismán marcial destinado a hacerlo invencible en combate. El talismán, basado en cálculos extraídos de la sección más avanzada del Picatrix, fue forjado durante una conjunción de Marte con el grado exacto del ascendente en el horóscopo natal del duque. Durante meses, Sforza pareció realmente invulnerable. Sobrevivió a múltiples intentos de asesinato, derrotó enemigos en duelos personales y llevó a sus tropas a victorias militares espectaculares. Pero la protección mágica tenía un precio oculto. El talismán marcial, al amplificar las influencias de Marte en el horóscopo del duque, también intensificó los aspectos más destructivos de su personalidad. Sforza se volvió progresivamente más violento, paranoico y cruel, alienando aliados y creando enemigos en todos los niveles de su administración. En diciembre de 1476, durante una ceremonia religiosa, fue asesinado por un grupo de conspiradores que incluía a algunos de sus propios parientes, hombres que habían sido llevados al desespero por la tiranía creciente que el talismán había alimentado inadvertidamente. Casos como el de Sforza llevaron al desarrollo de tradiciones más cautelosas y sofisticadas en el uso de las técnicas del Picatrix. Practicantes experimentados comprendieron que el poder del manual requería no solo conocimiento técnico, sino también sabiduría sobre las consecuencias a largo plazo de la manipulación mágica. Escuelas secretas de magia astral surgieron en varias ciudades italianas.
donde los estudiantes pasaban décadas aprendiendo a crear talismanes y realizar rituales, así como a evaluar los riesgos éticos y prácticos de cada operación. Era en este contexto de creciente sofisticación que el Picatrix estaba a punto de influir en algunos de los mayores genios de la historia humana, transformando para siempre nuestra comprensión sobre la relación entre conocimiento, poder y responsabilidad. Durante los siglos XVII y XVIII, mientras Europa atravesaba la revolución científica y el iluminismo, el Picatrix experimentó un período de aparente eclipse. La nueva mentalidad racionalista, con su énfasis en la experimentación empírica y el escepticismo metodológico, parecía haber vuelto obsoletos los sistemas mágicos medievales. Las bibliotecas universitarias relegaron sus copias del manual a secciones de manuscritos raros, donde solo eran consultadas por historiadores interesados en curiosidades intelectuales del pasado. La magia astral de Pseudo-Majority parecía haber sido definitivamente superada por los telescopios de Galileo y las ecuaciones de Newton, pero esa aparente obsolescencia era engañosa. Incluso en el auge del racionalismo científico, una red discreta de eruditos seguía estudiando y refinando las técnicas del Picatrix. Figuras como Isaac Newton, además de revolucionar la física y las matemáticas, poseían amplias colecciones de textos alquímicos y astrológicos, incluyendo varias versiones del manual de Pseudo-Majority. Los cuadernos de Newton, hallados siglos después de su muerte, mostraron que pasó décadas intentando reconciliar las leyes de la gravitación universal con los principios de influencia planetaria del Picatrix. Fue en el siglo XIX cuando el interés por el manual resurgió dramáticamente, impulsado por dos corrientes culturales aparentemente opuestas: el desarrollo de la egiptología científica y el surgimiento del ocultismo moderno. El desciframiento de los jeroglíficos por Champollion y las excavaciones en Egipto revelaron textos herméticos auténticos que confirmaban muchas fuentes del Picatrix. Al mismo tiempo, pensadores como Eliphas Levi y Pappus reinterpretaron la tradición mágica occidental a través de la psicología moderna, argumentando que los rituales antiguos contenían valiosos conocimientos sobre la mente humana. El verdadero renacimiento del Picatrix comenzó en 1933, cuando una expedición arqueológica británica halló en una tumba sellada en el Valle de los Reyes una biblioteca de papiros herméticos del período ptolemaico. Entre estos documentos había una versión griega del texto que Pseudo-Majority citó como su fuente principal para la teoría de la magia astral. El descubrimiento confirmó que el manual árabe no era una compilación de supersticiones medievales, sino una auténtica preservación de conocimientos que se remontaban a la Alejandría helenística. Esta validación arqueológica coincidió con desarrollos revolucionarios en la física teórica que parecían ofrecer explicaciones científicas para fenómenos que el Picatrix había descrito en términos mágicos. La teoría cuántica, con sus implicaciones sobre la naturaleza de la observación y la medición, sugería que la conciencia humana podía influir en eventos físicos de maneras que los científicos clásicos considerarían imposibles. Los campos electromagnéticos descubiertos por la física moderna resonaban con las descripciones del manual sobre rayos estelares que conectaban planetas con objetos terrestres. El primer estudioso moderno que intentó una síntesis sistemática entre el Picatrix y la ciencia contemporánea fue el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, quien durante la década de 1940 desarrolló su teoría de la sincronicidad, coincidencias significativas que sugerían conexiones causales no lineales entre eventos aparentemente independientes. Jung había estudiado extensamente textos alquímicos y astrológicos, incluyendo varias versiones del manual de Pseudo-Majority, y argumentaba que conceptos como influencia planetaria podían ser reinterpretados como descripciones válidas de patrones arquetípicos que operaban tanto en el inconsciente colectivo como en los fenómenos físicos. Las ideas de Jung influyeron profundamente en el desarrollo de la parapsicología académica, un campo que emergió durante las décadas de 1950 y 1960
como un intento de aplicar métodos científicos rigurosos al estudio de fenómenos psíquicos. Investigadores como J.B. Rhine en la Universidad de Duke y C.G. Soal en la Universidad de Londres realizaron experimentos controlados que parecían demostrar la realidad de la telepatía, precognición y psicocinesis, habilidades que el Picatrix había descrito como consecuencias naturales del entrenamiento en magia astral. Más significativamente, algunos parapsicólogos comenzaron a investigar si los rituales y técnicas del manual podían amplificar las capacidades psíquicas de los practicantes. En 1967, el doctor Stanley Krippner, del Maimonides Medical Center, realizó experimentos donde voluntarios entrenados en técnicas del Picatrix intentaban influir en los sueños de sujetos que dormían en laboratorios lejanos. Los resultados, aunque controvertidos, sugirieron correlaciones significativas entre los rituales de los operadores y el contenido onírico de los objetivos, abriendo nuevas vías de investigación en parapsicología. Durante la década de 1970, el interés por el Picatrix se expandió más allá de los círculos académicos para influir en el movimiento contracultural que cuestionaba los dogmas científicos y religiosos establecidos. La primera traducción completa del manual al inglés moderno fue publicada en 1974 por un grupo de estudiosos independientes que incluía a la historiadora Frances Yates y al matemático John Dee, nieto del famoso mago isabelino. Esta edición hizo que el texto fuera accesible a una audiencia mucho más amplia, incluyendo artistas, escritores y activistas políticos que buscaban alternativas a las visiones del mundo dominantes. Los años 80 y 90 vieron el surgimiento de comunidades organizadas de practicantes modernos que buscaban adaptar las técnicas del Picatrix a las condiciones actuales. Grupos como la Golden Dawn Reconstructed y la Society for Creative Anachronism establecieron programas de formación basados en el manual, enseñando a sus miembros a crear talismanes con métodos industriales modernos, a calcular influencias planetarias con computadoras y a integrar rituales astrológicos con prácticas terapéuticas de la psicología transpersonal. Más controvertidamente, algunas de estas organizaciones comenzaron a experimentar con aplicaciones políticas de las técnicas del Picatrix. En la década de 1990, circularon rumores sobre operadores entrenados que supuestamente usaban magia astral para influir en elecciones, mercados financieros y negociaciones diplomáticas. Aunque las evidencias concretas eran escasas, coincidencias estadísticas notables, como la correlación entre rituales planetarios específicos y fluctuaciones en los precios de las commodities, sugirieron que algunos grupos habían tenido éxito limitado al aplicar el conocimiento del manual a contextos modernos. El siglo XXI trajo desarrollos aún más dramáticos. Internet permitió la coordinación global de rituales masivos, donde cientos de practicantes en diferentes continentes podían sincronizar operaciones basadas en el Picatrix para amplificar sus efectos a través de la participación colectiva. Foros en línea especializados desarrollaron software sofisticado para calcular automáticamente los momentos astrológicos ideales para diferentes tipos de trabajo mágico, democratizando conocimientos que anteriormente requerían décadas de estudio para dominar. Simultáneamente, los avances en física cuántica y neurociencia comenzaron a ofrecer modelos teóricos que explican algunos fenómenos del manual. La teoría de campos mórficos de Rupert Sheldrake sugiere mecanismos por los cuales los rituales pueden influir en eventos distantes. Investigaciones sobre neuroplasticidad han demostrado que prácticas contemplativas intensas, como las de los rituales de comunicación planetaria del Picatrix, pueden generar cambios medibles en la estructura cerebral. Quizás el desarrollo más significativo haya sido el surgimiento de lo que algunos llaman tecnomagia, la integración de principios derivados del Picatrix con tecnologías digitales avanzadas. Programadores con formación en tradiciones esotéricas comenzaron a crear aplicaciones que combinaban cálculos astrológicos tradicionales con algoritmos de inteligencia artificial, produciendo sistemas que podían generar talismanes personalizados.
optimizar horarios para rituales específicos e incluso simular interacciones con inteligencias planetarias a través de interfaces de realidad virtual. En 2019, un consorcio internacional de investigadores lanzó el Proyecto Hermes, un intento ambicioso de probar sistemáticamente las afirmaciones del Picatrix, utilizando protocolos científicos rigurosos. El proyecto incluyó físicos cuánticos, neurocientíficos, estadísticos e historiadores trabajando en colaboración con practicantes experimentados de magia astral. Aunque los resultados preliminares permanecen clasificados, filtraciones sugieren que algunas técnicas descritas en el manual produjeron efectos medibles que desafían explicaciones convencionales. Más controvertidamente, hay evidencias crecientes de que agencias gubernamentales y corporaciones multinacionales están investigando secretamente aplicaciones prácticas del conocimiento contenido en el Picatrix. Documentos filtrados en 2020 revelaron que durante la década de 1990, la CIA había financiado investigaciones sobre influencia remota, basadas en técnicas de visualización derivadas del manual. Informes no confirmados sugieren que algunas firmas de inversión de Wall Street emplean consultores especializados en análisis astrológico avanzado, que utilizan cálculos derivados del Picatrix para predecir movimientos del mercado. Hoy, mientras el mundo enfrenta crisis globales sin precedentes, cambios climáticos, pandemias, inestabilidad política, un número creciente de personas regresa al Picatrix en busca de herramientas para comprender e influir en fuerzas que parecen estar más allá del control de instituciones convencionales. Las comunidades en línea dedicadas al estudio del manual crecen rápidamente, atrayendo no solo a ocultistas, sino también a científicos, ingenieros, artistas y activistas que buscan enfoques no convencionales para problemas que parecen insolubles. La cuestión que queda por resolver es si la humanidad moderna está lista para las responsabilidades que conlleva el poder del Picatrix. El manual de Pseudo-Mahriti ofrece conocimientos que pueden cambiar radicalmente nuestra relación con el cosmos, pero también incluye advertencias sobre los peligros de usar ese conocimiento sin la sabiduría adecuada. Como descubrieron nuestros ancestros a lo largo de 1000 años de experimentación, las técnicas del Picatrix funcionan, pero sus efectos van más allá de las intenciones conscientes de quienes las practican, generando consecuencias que pueden transformar no solo a individuos, sino a civilizaciones enteras. Al contemplar la extraordinaria travesía del Picatrix a través de 1000 años de historia humana, nos enfrentamos a una realidad que desafía nuestras nociones convencionales sobre la naturaleza del conocimiento y del poder. No fue simplemente un texto que sobrevivió al tiempo, fue una fuerza activa que moldeó el curso de la civilización, influyendo en decisiones políticas, descubrimientos científicos y transformaciones culturales de maneras que recién ahora comenzamos a comprender completamente. La genialidad de Pseudo-Mahriti no residía solo en su capacidad para compilar conocimientos antiguos, sino en su visión profética de que la distinción entre magia y ciencia era una limitación artificial impuesta por la ignorancia humana. 1000 años antes de que la física cuántica sugiriera que la conciencia del observador podía influir en fenómenos físicos, el Picatrix ya argumentaba que la mente humana, adecuadamente entrenada, podía interactuar directamente con las fuerzas fundamentales que gobernaban el cosmos. Siglos antes de que la psicología descubriera el inconsciente colectivo, el manual ya describía técnicas para acceder a capas de la realidad que trascendían la experiencia individual. Lo que hace que el Picatrix sea realmente extraordinario no son sus afirmaciones sobre talismanes y rituales, sino su propuesta radical de que el universo es esencialmente inteligente y receptivo, organizado según principios que permiten una comunicación significativa entre distintos niveles de existencia. Esta perspectiva, que parecía fantástica en el auge del materialismo científico, está siendo gradualmente validada por descubrimientos en áreas que van desde la mecánica cuántica hasta la neurociencia de la conciencia. Consideren las implicaciones.
Si el Picatrix es correcto en sus premisas, nuestra comprensión de la realidad sería solo una versión limitada de un cosmos más vasto e interconectado. Las leyes naturales descubiertas por la ciencia moderna serían aspectos de un sistema más complejo que incluye dimensiones de causalidad que aún no sabemos medir o manipular. La astrología, lejos de ser una superstición primitiva, podría considerarse una ciencia legítima, tal vez la más fundamental, que estudia las correlaciones entre patrones celestes y terrestres en niveles de sutileza que superan nuestra actual instrumentación. Esta posibilidad tiene implicaciones profundas para nuestro futuro como especie. Estamos viviendo en una era de transición donde los paradigmas científicos tradicionales están siendo desafiados por descubrimientos que sugieren realidades mucho más extrañas y maravillosas de lo que jamás imaginamos. La física cuántica ha revelado que las partículas subatómicas pueden comunicarse instantáneamente a través de distancias cósmicas. La neurociencia está descubriendo que la conciencia puede influir en procesos biológicos de maneras que desafían el modelo médico convencional. La cosmología está confrontando evidencias de que nuestro universo puede ser solo una pequeña parte de una realidad multidimensional infinitamente más vasta. En este contexto, el Picatrix surge no como una reliquia histórica, sino como un mapa para navegar territorios de la realidad que apenas comenzamos a explorar. Sus técnicas de magia astral pueden reinterpretarse como protocolos primitivos para interactuar con campos de información cuántica. Sus rituales de comunicación planetaria pueden entenderse como métodos para acceder a niveles de conciencia que trascienden las limitaciones individuales. Sus talismanes pueden verse como tecnologías para enfocar la intención de maneras que amplifican efectos psicofísicos sutiles, pero medibles. Pero esta revalidación del conocimiento del Picatrix también conlleva responsabilidades significativas. Si las técnicas del manual realmente funcionan, y las evidencias sugieren que sí, estamos ante capacidades que pueden transformar radicalmente la condición humana. La historia muestra que toda nueva tecnología poderosa puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal, y el poder del Picatrix no es la excepción. La diferencia crucial es que, a diferencia de las tecnologías convencionales que requieren recursos externos, las técnicas del Picatrix dependen principalmente del desarrollo interior del practicante. Un talismán planetario es efectivo solo en la medida en que su creador comprenda verdaderamente las fuerzas cósmicas involucradas. Un ritual de comunicación con inteligencias superiores funciona solo cuando el operador ha desarrollado la pureza de intención y la claridad mental necesarias para tal contacto. Esta dependencia del desarrollo personal actúa como un mecanismo de seguridad natural. Solo aquellos que han cultivado la sabiduría adecuada pueden acceder a los poderes más peligrosos. Sin embargo, nuestra era tecnológica está comenzando a eludir estas salvaguardas naturales. Las aplicaciones de smartphone ahora pueden calcular automáticamente horarios astrológicos ideales que anteriormente requerían décadas de estudio para dominar. Algoritmos de inteligencia artificial pueden generar talismanes personalizados basados en principios extraídos del Picatrix. La realidad virtual puede simular experiencias de comunicación planetaria sin el largo proceso de preparación espiritual que tradicionalmente acompañaba tales prácticas. Esta democratización tecnológica del conocimiento esotérico presenta tanto oportunidades extraordinarias como riesgos significativos. Por un lado, puede acelerar dramáticamente el desarrollo humano, haciendo accesibles a millones de personas capacidades que anteriormente eran privilegio de una élite iniciática. Por otro lado, puede poner poderes peligrosos en manos de individuos que no poseen la madurez ética necesaria para usarlos de manera responsable. La cuestión central que emerge es si nuestra especie puede desarrollar sistemas de educación y orientación ética adecuados para acompañar el ritmo acelerado de descubrimiento y aplicación de conocimientos esotéricos. El Picatrix ofrece no solo técnicas, sino también advertencias sobre las consecuencias de usar poder sin sabiduría.
Sus ejemplos históricos de practicantes que fueron destruidos por sus propios éxitos sirven como recordatorios de que el conocimiento trascendental exige responsabilidad trascendental. Quizás la lección más importante del Picatrix sea que el verdadero poder no reside en la capacidad de manipular fuerzas externas, sino en la sabiduría para comprender nuestro lugar dentro de la gran armonía cósmica. El manual de Pseudo-Majority enseña que somos participantes activos en la creación continua de la realidad, no solo observadores pasivos de un universo mecánico. Esta participación consciente en la evolución cósmica es simultáneamente nuestro mayor privilegio y nuestra mayor responsabilidad. Mientras nuestra civilización avanza hacia un futuro cada vez más incierto, el Picatrix permanece como un faro de posibilidades infinitas. Nos recuerda que somos mucho más de lo que imaginamos, capaces de mucho más de lo que nos atrevemos a soñar, pero también nos advierte que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. La sabiduría de Pseudo-Majority, destilada a través de siglos de experiencia humana, nos ofrece un camino para trascender nuestras limitaciones actuales, pero solo si tenemos el valor de abrazar tanto el poder como la responsabilidad que tal trascendencia exige. El futuro del Picatrix es, en última instancia, el futuro de la humanidad misma. ¿Seremos capaces de integrar el conocimiento esotérico con el discernimiento ético? ¿Podremos desarrollar tecnologías mágicas sin perder nuestra humanidad esencial? ¿Aprenderemos a conversar con las estrellas sin olvidar nuestras obligaciones unos con otros? Estas son las preguntas que definirán no solo cómo utilizamos el legado de Pseudo-Majority, sino qué tipo de especie nos convertiremos a medida que despertamos a las realidades cósmicas que el Picatrix ha estado susurrando en nuestros oídos durante 1000 años. La respuesta no está en las estrellas, sino en nuestras decisiones, y estas decisiones comienzan ahora.